voy a realizar una exposición acerca de las ideas principales del texto El valor de educar de Fernando Savater. Bueno, en este texto, que es el primer capítulo y el prólogo, se desarrollan dos ideas principales. La primera idea principal sería la noción que tiene el autor acerca de cómo se desarrolla la dinámica entre el aprendizaje y la enseñanza y el valor que tiene la educación para la sociedad actual y pues digamos cómo se desenvuelve esa dinámica dentro de la cultura. Como segunda parte o segunda idea, se desarrolla el hecho de que la educación está ligada al humanismo de una manera muy directa y cómo se puede realizar una enseñanza con base al colectivismo. Entonces, bueno, voy a desarrollar la primera parte, que es una carta que él escribe o que él dedica a sus maestros o pues a los educadores en general. Entonces, en esta primera parte él desarrolla el hecho de que el ser educador es una tarea muy noble, pero a la vez una tarea ardua que implica ciertos retos dentro de las dinámicas y dentro de los cambios que se van presentando dentro de una cultura, ya que como bien pues sabemos o como una apreciación muy personal mía, la cultura y la educación van de la mano dentro de un dinamismo porque tanto la educación como la cultura se van adaptando a las nuevas necesidades que surgen dentro de una sociedad. Entonces, en este caso lo que nos dice el autor en esta primera parte es que en la actualidad todos los problemas, todas las problemáticas y también todos los tipos de desarrollos culturales y sociales se le aluden a la educación. En el caso, digamos, de los problemas dentro de la sociedad podrían decirse que los problemas, por ejemplo, de la drogadicción, los problemas del desinterés en la lectura, del analfabetismo, de, digamos, la falta de cultura, como se expresa comúnmente, son ya sea por la carencia de la educación o por una educación mal, digamos, aplicada a las necesidades que tiene la sociedad en ese momento. Entonces, las personas generalmente le dan un valor a la educación muy importante dentro de la sociedad de una manera muy superficial porque, digamos, de la educación se basa que todo, digamos, parte de ahí tanto el desarrollo social, el desarrollo cultural, el desarrollo comercial incluso, todo parte de la educación que se tenga determinada en esa sociedad. Sin embargo, sucede que a pesar de que tanto los problemas como los, digamos, los desarrollos o los crecimientos dentro de una sociedad se le aluden a la educación, es muy menospreciada la tarea del educador, ya que se dice muy comúnmente que el educador es una persona fracasada, es una persona que no tuvo aspiraciones a hacer algo más útil o a hacer algo de más prestigio dentro de la sociedad. Sin embargo, es muy paradójico porque si dentro de la sociedad se dice, bueno, el educador realmente pues es una persona que no aspiró a nada más, es una persona inferior o no, digamos, no tiene un grado de superioridad por encima de las cosas que son útiles mercantilmente hablando dentro de la sociedad, pero a la vez se le da la responsabilidad que tiene que formar esas personas que hacen parte de esa sociedad. Entonces es algo muy paradójico y a mi parecer algo muy dirigido al mercantilismo actual de nuestra época y por consiguiente al capitalismo, porque el humano ya no es considerado como tal un humano, sino más es considerado como un objeto de utilidad o no mercantil. Entonces, digamos, la educación se ha transformado, también es una perspectiva mía y también pues a la luz de lo que nos explica en esta primera parte el autor, la sociedad se ha transformado más como en el poder servir, en el poder ser útil a ciertos sectores y cae toda la responsabilidad dentro de la educación para ese proceso, pero la educación ya no se humaniza, sino que la educación se cosifica
a crear personas útiles o idóneas para ciertas necesidades muy puntuales que tiene esa sociedad en particular. Entonces, digamos, el valor que se le da a los educadores dentro de la sociedad no es más que unas simples personas que están transmitiendo ciertos saberes básicos que hacen al hombre un hombre. Entonces, básicamente, lo que se enseña o lo que se enseña en las escuelas, en las universidades, etcétera, son cosas que se clasifican entre útiles o inútiles que podrían servir ante la sociedad. Entonces, digamos, en general, la idea principal de esta primera parte es que toda la responsabilidad de las cuestiones sociales se le dan a la educación, al hecho de que una sociedad puede ser más educada o no que otra, y también las problemáticas pues se le aluden a esto, pero no se le da el verdadero valor a las personas que son las que educan dentro de la sociedad, no se les da como tal la vital importancia que tienen y generalmente esta labor es despreciada dentro de la sociedad. Entonces, digamos, es una paradoja ahí que habla en esta primera parte que pues es muy importante para entender las dinámicas actuales. Claramente esto pues aplica según el contexto social en el que se encuentre, pero digamos en un término muy general no es un problema solamente de un país o un estado capitalista, mercantilista, no es solamente un problema que se centrifique en esto, sino que es un problema que a través de los tiempos se ha visto que el educador carece de valor en la medida de que la educación tiene que ser eh, según unas necesidades que tiene el Estado. Por ejemplo, en el caso, digamos, de cuando se enseñaba solo a partir de la fe, que todos los conocimientos tenían que estar dirigidos hacia la fe y la creencia en Dios, entonces digamos eso era lo que le servía a la sociedad en ese momento. Y si los educadores no dirigían su educación o su forma de enseñar hacia esto, no eran valorados, pues realmente aunque lo enseñaran no eran valorados, pero mucho menos si dirigían digamos hacia cosas más humanistas y menos serviles a el contexto en el que se encuentra en ese momento la sociedad. Bueno, como segunda parte está el capítulo 1, en el cual se desarrolla una relación intrínseca que existe entre el ser hombre y el aprender y educar. Entonces, bueno, él nos dice que el humano, a diferencia de otras criaturas, nace con un retroceso a nivel evolutivo tanto mentalmente como físicamente. Él ejemplifica algo con los primates y es que en el caso de los monos, cuando nacen un bebé humano y una cría de mono, nacen pues en igualdad de condiciones porque son recién nacidos, pero a medida que van creciendo los procesos son muy y esta es como la diferenciación que surge entre los animales y los humanos, que en los humanos el proceso digamos de aprendizaje se desarrolla de una manera mucho más particular y esto pues lo explicaré un poco más adelante, pero digamos centrándonos en esta idea inicialmente es que el desarrollo del humano es más lento, se realiza de una manera donde el aprendizaje y la enseñanza tienen un papel mucho más importante porque mientras el mono nace sabiendo ser mono, nace ya armado o equipado por unas, digamos, eh, por unas posibilidades que le da la naturaleza de ser mono, él ya crece, digamos, con su instinto de hacer las cosas que debe hacer, pero en el caso de los humanos, nace humano, pero no aprende a ser humano, sino hasta que, digamos, desarrolla esa parte humanística que tiene dentro de sí, que se da gracias a una relación colectiva entre otros humanos. Entonces, digamos, en ese sentido, él desarrolla el hecho de que el objetivo de la educación no es netamente aprender y repetir cosas, sino concientizarnos de la realidad del otro y ya no ver al otro como un objeto, sino como un semejante a mí. Porque en la educación que va dirigida inicialmente, que debe ir dirigida inicialmente hacia aprender a ser hombre, hacia, digamos, aplicar este humanismo,
es que nosotros aprendemos sobre nosotros mismos, aprendemos sobre reflexionar nuestras ideas, sobre reflexionar en lo que aprendemos, sobre lo que pensamos. Entonces, cuando ya aprendemos a conocernos o a hacer una reflexión sobre nosotros mismos, es que podemos ya ver que el otro también tiene un pensamiento, que el otro también se plantea reflexiones, que el otro también tiene como el mismo desarrollo tanto cognitivo como físico que yo, y ya en ese momento es que ya la educación se vuelve humanista, cuando ya veo al otro no como un objeto, sino como un semejante a mí, que la educación no sería posible sin ver al otro. Entonces, bueno, en esta segunda parte, que es el primer capítulo, desarrolla básicamente el hecho de que el fin de la educación siempre va a ser hacer conciencia del otro, porque la educación no sería posible en el aislamiento. La educación en el aislamiento podría ser posible en el sentido de hacer una repetición, porque realmente el aprender tiene dos conceptos, o bueno, tiene dos líneas. La primera sería el memorizar, el aprender a hacer algo, digamos en el sentido de que aprender, memorizar y poder repetir. Y ya el otro sentido sería realizar la reflexión, el aprender, el hacer la abstracción de los objetos, que ese sí se da dentro de la comunidad y es el que nos hace humanos, que es la diferencia entre los animales y los humanos, porque los animales pueden digamos, desarrollar ciertos aprendizajes, pueden desarrollar cierta memorización, pueden realizar actividades que son enseñadas tanto por los de su misma especie como por humanos, pero ya dentro del hombre se desarrolla otro proceso que es el de la reflexión, que sería el de la abstracción de las ideas, de los pensamientos que posee. Entonces, en ese sentido, básicamente se trata como de humanizar la educación y demostrar que la educación no va dirigida solamente a un memorizar, solamente a un, digamos, ser útil y aprender ciertos pasos para luego repetirlos, porque eso es lo que quiere la sociedad actualmente dentro de, digamos, el modelo mercantilista en el que vivimos, que ya el aprendizaje se ha cosificado y ya el otro no tiene la importancia. Por eso es que ya no hay una educación humanista, por eso es que el hombre no aprende a ser hombre, sino que, digamos, aprende a ser objeto, aprende a ser un útil para una sociedad, porque no hay una educación humanista. Entonces, digamos, ya el hombre no aprende a reflexionar, no aprende a abstraer, porque no se le enseña que lo más importante o lo que hace hombre al hombre es justamente la reflexión, justamente la capacidad de poder pensar acerca de los propios pensamientos que tiene. Entonces, bueno, este sería como el desarrollo que se realiza a partir de esta pequeña lectura, que es desde la página 6 hasta la página 18. Creo que, digamos, es una lectura que tiene mucho contenido y que pues es una apertura hacia el encaminamiento que debe tener la educación, para que sea una educación más dirigida hacia una ética humanista y no una ética de la utilidad o una ética autoritaria. Entonces, creo que es importante, para entender, digamos, más hacia dónde debe ir dirigida la educación, leer pues un poco más acerca de cómo el hombre se va desenvolviendo en esas dinámicas con los otros, porque siento que aunque estaba, digamos, muy completa esa parte como la explica el autor, sería importante que para que cuando, digamos, nosotros nos vayamos a encaminar ya en la tarea de ser educadores, entendamos cuál es realmente la importancia que tiene el otro, que tienen los dos sujetos dentro de un mismo contexto, dentro de un mismo ámbito educativo.